Iniciemos por ese elemento fundamental que le da sentido a esta cátedra, la historia. Si analizamos el origen etimológico de la palabra historia, descubriremos que esta, en un sentido general, significa indagar. Si nos remontamos a la antigua Grecia, descubriremos que los filósofos e intelectuales de la época la describían como una indagación del pasado. La pregunta que surge a continuación es, ¿a qué pasado se referían los griegos? Ya que todas las cosas y personas tienen un pasado. Verbigracia, podemos hablar del pasado de la Tierra como planeta, podemos hablar de la historia de la escritura, podemos hablar de la historia de Albert Einstein, podemos hablar de la historia del arte, la historia de las ciencias, incluso podemos hablar de la historia de Jorge Peralta. Y es una teoría que no quiero analizar. ¿Qué tienen en común todos estos tipos de historia? ¿Qué es lo que las relaciona a pesar de tocar temas y contenidos tan dispares entre sí? El elemento común que tienen todas estas historias es la idea del cambio, del movimiento, la modificación que sufren sus portadores. Para simplificarlo un poco, la evolución, el desarrollo de las cosas y los organismos pasando de un estado a otro. Para ir finalizando el asunto de este problema que tiene la historia, debemos tener claro que si bien puede ser sobre cualquier objeto o sobre cualquier persona, cuando hablamos de la historia sin ninguna indicación, nos referimos a la historia de la humanidad. Para estas clases tomaremos como principal recurso de investigación un libro de historia universal. Para facilitar su estudio, la historia universal se divide tradicionalmente en las siguientes etapas. La prehistoria es la parte inicial del pasado humano, de la cual no hay documentos escritos. La Edad Antigua inicia con la invención de la escritura y se prolongará hasta el siglo V después de Cristo. La Edad Media es un periodo que abarca del siglo V al XV, donde destacan hechos como las cruzadas, el feudalismo, entre otros. La Edad Moderna abarca desde el siglo XV al XVIII, incluye el Renacimiento italiano, la Reforma y la Contrarreforma y los viajes de exploración, por nombrar algunos. La Edad Contemporánea va desde el siglo XVIII hasta nuestros días. Hechos que destacan son las revoluciones, las guerras mundiales y los avances tecnológicos. A medida que vayamos avanzando en nuestros estudios, iremos profundizando más en cada una de estas etapas. Es todo por el momento, nos vemos en clases.